Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta propuesta. Espero que lo que compartimos hoy sea realmente de utilidad para todos los que se suman a este seminario. Bueno, yo voy a hablar de resistencia térmica y ácida de salmonela en productos de huevo en polvo. Y me interesaba conocer qué saben de productos de huevo en polvo los asistentes. ¿Puede ser? Para eso tenemos una Bien. breve encuesta que ya están contestando con una rapidez enorme, hay menos opciones, Bueno, más muchas fácil. gracias. Ya tenemos al 60% que votó, o sea que ya llegamos al 70%, ahí ya lo Bueno. finalizo y muestro los resultados. Perfecto. Bueno, la mayoría conoce los productos de huevo en polvo y algunos quizás no conocen tanto, pero de pronto pueden ser consumidores, ¿no? Sobre todo de albúmina de huevo, porque de pronto es usada por los deportistas. Bueno, sobre todo los que hacen actividad física de alto rendimiento, y si no lo consumen directamente, puede ser que lo consuman a través de otros productos en polvo que adquieran. Les cuento que el término de huevo en polvo surgió en Estados Unidos en 1880, que 30 años después recién comenzaron a comercializarse por separado la albúmina y la yema, y que en 1930 Albert Grant, que era un pastelero inglés, importaba huevos desde Asia y entonces vio que tenía un costo muy alto en la cantidad de agua que tenía incorporado este producto. Así que desarrolló en Londres una empresa, una fábrica, para la producción de huevos en polvo. Construyó primero una en Singapur y después de la Segunda Guerra Mundial construyó una en la Argentina. Este dato me pareció interesante, por eso lo comparto. Entiendo que considerando la producción de granos en la Argentina, que eso desarrollaría o daba posibilidades para desarrollar la industria avícola y particularmente la producción de huevos y la obtención de productos en polvo. Bueno, después de estos años, el crecimiento en la producción de productos de huevo en polvo se desarrolló ampliamente y es Asia, son los países asiáticos los que tienen mayor número de industrias y mayor producción. En Europa también se ha desarrollado, particularmente en los Países Bajos, y en América, por supuesto que el desarrollo más importante está en Estados Unidos, después sigue Brasil y Argentina. Y como ven acá, en el caso de la albúmina de huevo, que es lo que yo me voy a referir más en el día de hoy, es el mercado tiene una tendencia de aumento más o menos en un 5% y se ha estimado que para el año 2026 el valor del mercado de estos productos alcance 3.000 millones de dólares. O sea que es una industria en crecimiento. ¿Cómo se elaboran los productos de huevo? Rápidamente ingresa el huevo a la industria, es lavado, quebrado. En el proceso de quebrado se separa por un lado la albúmina, por otro lado la yema, y si se elabora huevo entero, sería parte del proceso también. Tiene un proceso de filtración, enfriado, almacenamiento en tanques, y en el caso de la albúmina, tiene un proceso de fermentación, que puede ser con levaduras, puede ser con bacterias o hidrólisis enzimática, para disminuir el contenido de azúcar y evitar las reacciones de Maillard, después en el calentamiento. El siguiente proceso es la concentración de la albúmina para ser después secada por un secado spray, en un proceso muy controlado y que conserva las propiedades de la albúmina. A los efectos de la comercialización y aumentar el tiempo de vida útil, e incluso mejorar o restaurar las propiedades de la albúmina en el huevo, el producto es envasado y se somete a un tratamiento de pasteurización que se conoce como hot room o pasteurización en cuarto caliente,
que generalmente se hace en temperaturas entre 70 a 80 grados centígrados durante varios días. Eso depende del producto que se quiera elaborar, y entre los que hoy se producen: albúmina de huevo en polvo estándar, albúmina de alto batido, de alto gel, albúmina de huevo instantánea, y han comenzado a desarrollarse cristales de albúmina. La albúmina de huevo estándar en realidad se usa para equilibrar el nivel de la cantidad de proteínas a las harinas, en la industria de chocenados, como agente de retención de agua. La albúmina de alto batido y de alto gel en realidad tiene ya una aplicación a productos de pronto de mayor calidad, ¿no? Para obtener productos con buena espuma, muchísimo uso en panadería, en jugos, y la albúmina, que tiene alto poder de gelificación, se usa mucho para fideos, para chacinados y para productos de pescado como el surimi, porque en realidad las proteínas del pescado tienen gran posibilidad de unirse a las proteínas de huevo, y entonces se logran productos muy estables, con una textura adecuada y muy estable. Yo les decía que el proceso de secado spray es un proceso controlado que preserva las proteínas de la albúmina, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en esta imagen, es un gel de electroforesis, donde se observa la ovoalbúmina y la ovotransferrina, y se ve cómo se degrada en los productos pasteurizados, ¿no? En los que sufren un proceso de pasteurización, ¿no? Ya hay degradación de las proteínas. Sin embargo, la albúmina conserva aminoácidos de buen perfil nutricional y, como pueden ver aquí, también péptidos bioactivos con capacidad antihipertensiva, que en los últimos años han empezado a publicarse estudios de actividad hipertensiva de estos componentes en animales de laboratorio. Bueno, ¿qué pasa con salmonela y con la resistencia de salmonela en estos productos? Desde 1969, 1970, como que aparecieron los primeros artículos, las primeras publicaciones sobre resistencia de salmonela, y en realidad ahí lo que estos investigadores, Garibaldi y Henry, pudieron determinar es que las células en fase estacionaria eran mucho más resistentes que las células en fase exponencial. En realidad ellos también en su estudio dicen que en fase exponencial la resistencia se mantiene, pero encuentran esta capacidad de resistencia en fase estacionaria, y son digamos, premisas que hasta el día de hoy se siguen manteniendo en los estudios de resistencia térmica. Después aparecieron en 1970, o sea, contemporáneamente, estudios de resistencia de salmonela, en este caso Oranienburg, en albúmina de huevo deshidratada. Y en realidad, estos investigadores estudiaron la resistencia, tanto Garibaldi como McBee y Coldergill, a bajas temperaturas, o sea, a relativamente bajas temperaturas, a temperaturas de 60 grados centígrados, 55, 60 grados centígrados. En este estudio concretamente pudieron ver que a 60 grados se necesitaban 19 horas para reducir un log la población de bacterias. Eso en una albúmina con 6% de humedad. 6% de humedad es el límite permitido en este tipo de productos, incluso lo establece la normativa de nuestro país. Bueno, y encontraron que se necesitaban 3 días para reducir el número de células a 0,1, a un valor de 1 en 10 gramos de producto. En estos tiempos también otros investigadores, estos en realidad Miller y otros investigadores, estudiaron la albúmina de huevo y vieron que
también albúmina de huevo deshidratada, estudiaron la supervivencia de Salmonella y Escherichia coli, y vieron que era necesario, o que en el proceso de secado spray se reducía la contaminación de esta bacteria aproximadamente 5,7 veces, en un proceso a temperaturas cercanas a 60 grados. Y este valor de 5,7 reducciones decimales es el que ha quedado establecida en la normativa de Estados Unidos para productos de albúmina de huevo en polvo listos para consumir. Después, bueno, yo tomé estudios publicados por Doyle y Mazzotta en un review, en el cual pudieron determinar que en productos con baja humedad se reduce muchísimo la carga microbiana de las bacterias presentes en los productos secos, pero no se destruye Salmonella. Y que Salmonella puede reanudar su crecimiento cuando las condiciones son favorables. También que a medida que un alimento se seca, los niveles de humedad disminuyen, aumenta la resistencia al calor de Salmonella. Y que esa resistencia, si estas bacterias llegan a tener un choque térmico previo, puede llegar a ser aumentada entre 3 a 20 veces. Bueno, en estos tiempos era como, de pronto no era, en el año 2000 sí, pero al principio era como impensado, ¿no? Y se pensaban que los alimentos secos eran seguros y que las bacterias no podrían sobrevivir en alimentos secos. Bueno, aparecieron en la bibliografía estudios y también de pronto se estudiaron brotes, ¿no? Y por ejemplo aquí yo puse uno, hay muchos brotes estudiados a partir del año 2000, donde ocurrieron enfermos por consumo de manteca de maní y contaminados con un serotipo de Salmonella, que es Salmonella tennessee. Bueno, estas cuestiones llevaron a plantear de pronto un estudio, o sea, estudiar la resistencia térmica de Salmonella en albúmina de huevo a las temperaturas que se usan en la industria para la elaboración de estos productos. Los estudios de inactivación o de resistencia de bacterias patógenas en realidad se usan para evaluar una nueva formulación de un alimento. Cada vez que yo formulo una nueva composición de un alimento, debería ser un estudio del comportamiento de las bacterias patógenas, y también para evaluar un nuevo método de conservación o un proceso específico, ¿no? O para evaluar ambas cosas. ¿Qué requisitos uno tiene que tener en los estudios de inactivación? Bueno, uno puede tomar los parámetros establecidos por el FCI, que dicen que sugieren o que recomiendan, ¿no?, que para estos estudios se utilicen inóculos altos, o sea, que la contaminación se realice con inóculos de 6 a 7 log de células, que estas células, que las cepas bacterianas se mantengan congeladas en glicerol o liofilizadas, de tal manera de que no pierdan sus características bioquímicas, que antes de ser utilizadas se realicen una o más transferencias a medios de cultivo no selectivos, para asegurar la expresión de toda la información genética, que los estudios se realicen en fase estacionaria de crecimiento, que la adaptación de las células, intenten imitar el estado fisiológico probable del organismo en el momento en que se contamina el alimento. También que las células se laven antes de su uso para eliminar los nutrientes del medio de cultivo en el que desarrollan, y que luego se resuspendan en una solución buffer, o puede usarse también una porción homogeneizada del alimento. Y a partir de ahí, el alimento se inocule. El alimento que se va a estudiar, ¿no? Bueno, también lo que recomiendan o lo que sugieren es que se verifique la cantidad de bacterias viables en el inóculo utilizado, y además de que se enumere después la concentración de inóculo en el alimento para obtener el recuento de tiempo cero.
Para estudios en alimentos de bajo contenido de humedad, en realidad lo que se recomienda es utilizar inóculos secos, ¿no? Esto también está en un reporte de, del IFT del 2003, que puede consultarse. Y en alimentos sólidos, en alimentos sólidos que no sean secos, lo que puede usarse es también aplicar inmersión sobre una superficie, puede ser a partir de aerosoles, o esparcirse en una superficie o en puntos seleccionados. Estas sugerencias de estos protocolos establecidos también están siendo estudiados para ser incorporados a la norma ISO. Hoy existe la norma ISO 20976 del 2019, que tiene una parte 1, y se piensa que esto, y se está trabajando para incorporar estas premisas en esta norma ISO, a efectos de que pueda ser utilizado en este tipo de estudios. Pero este protocolo del FSIS son protocolos que están muy completos y pueden perfectamente utilizarse para estos estudios. Con respecto a las consideraciones sobre la toma de muestra, siempre el número de muestras que se analizan inicialmente y en cada intervalo de tiempo tiene que ser como mínimo 2. O sea, se sugiere en realidad que se tomen 3 muestras, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces uno lo limita a 2 por el alto costo que tienen los estudios microbiológicos, ¿no? En cuanto a medios de cultivo y además por el trabajo que implican, el trabajo artesanal que implica realizar estos estudios. Las réplicas deben ser ensayos independientes, utilizando diferentes lotes de producto e inóculo, para tener en cuenta las variaciones en el producto, en el inóculo y otros factores ambientales. Y para la determinación del punto final de letalidad, puede ser apropiado tomar un mayor número de muestras por intervalo para asegurarse que el número ya de bacterias es mínimo, que no aparecen en el alimento, e incluso uno, digamos, tiene que hacer hincapié aquí en tratar de determinar si no existen células dañadas. De pronto, si en estos estudios se usan medios de cultivo selectivos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de salmonela, muchísimos investigadores utilizan el medio silosalicina desoxicolato para estos recuentos, pero cuando uno tiene que evaluar células dañadas, es necesario que utilice un agar nutritivo, un agar triteína soya, con el agregado, por ejemplo, de extracto de levadura, y poder tratar después de asegurar que ya no se recuperan células de salmonela en el alimento. Por último, siempre que se realicen estos estudios, es importante estudiar la microflora de fondo, ¿no? A partir, ya sea la existente o las que puedan sobrevivir en el proceso, a los fines también de poder incluirlas en las conclusiones. En cuanto a la flora existente, es muy importante, porque en realidad uno tiene que asegurar que la flora existente sea relativamente baja, para que al inocular altas concentraciones de salmonela, esta flora no interfiera en los estudios. Pero si existe contaminación bacteriana, microorganismos propios del alimento en un alto número, o se eliminan o se estudian también la supervivencia en el proceso. Y también es muy importante estudiar la composición proximal del alimento, o sea, medir su pH, actividad de agua, concentración de sal, sobre todo para poder después hacer los estudios de ver qué pasa con los microorganismos en los alimentos. Bueno, nosotros hicimos un estudio hace unos años de cepas que estaban en el laboratorio de microbiología de la Facultad de Bromatología y que habíamos aislado en diferentes proyectos de investigación a partir de la industria avícola de la región, ¿no? Ustedes conocen que en Entre Ríos es, bueno, en la zona norte de Buenos Aires, es la producción avícola es muy importante. Así que, bueno, teníamos cepas en el laboratorio y decidimos estudiar y hacer una selección de cepas resistentes a temperatura. Así que primero hicimos
estudios de resistencia en caldo nutritivo. Estos estudios, en realidad, bueno, tuvieron como particularidad de que las bacterias, bueno, fueron plaqueadas en agar, tripteína, soya, después llevadas a caldo nutritivo, lavadas las células, y se colocaron para el estudio térmico en capilares, en tubos capilares, que aproximadamente llevan un volumen de 50 microlitros de muestra. Los estudios térmicos, como les decía, resolvimos de hacerlo a altas temperaturas, 72, 77, 82 grados centígrados, porque eran las temperaturas que la industria avícola utiliza, la industria procesadora de huevos utiliza. Pensamos que no íbamos a encontrar cepas, pero algunas cepas aparecieron como termorresistentes. Después de someter a las bacterias un determinado tiempo en baño de agua, perdón, a la albúmina de huevo contaminada en baño de agua, inmediatamente la muestra era refrigerada para inhibir la acción del calor, y posteriormente después se realizaban recuentos en agar-tripteína soya con 0,6% de extracto de levadura, porque fue el medio que nos permitió recuperar mayor cantidad de cepas, sobre todo en los estudios en caldo nutritivo, donde las cepas, quedaban muchas cepas dañadas y con difícil crecimiento en los medios selectivos. Esas colonias, o sea, realizábamos el recuento y, bueno, las colonias además se confirmaban de que fuese salmonela. Bueno, a estas cepas también se nos ocurrió, nos pareció interesante, y dado también informes de la bibliografía consultada, estudiar la resistencia a ácido, porque muchos autores relacionaban la resistencia a ácido con la resistencia térmica. Así que se estudió la resistencia a pH 3,5 en ácido acético, previo a un crecimiento, una adaptación de las células de salmonela en un medio con caldo nutritivo que contenía 10 gramos de glucosa. En realidad, estos estudios de adaptación se pueden plantear si uno estudia bajos pHs, pero si uno quiere estudiar la resistencia a pHs un poco más altos, hay mucha bibliografía que no hacen estudios de adaptación y directamente las células se cultivan en un medio con una sustancia que asegure el mantenimiento del pH que se quiere estudiar. Bueno, posteriormente, una vez que definimos o encontramos cepas que tenían, ahora yo les voy a mostrar los resultados, que tenían resistencia a temperatura y resistencia a ácido, hicimos los estudios de resistencia en albúmina de huevo. Entonces, bueno, para eso la albúmina de huevo se contaminó. Aquí yo lo que voy a por ahí remarcar es que es necesario un periodo de estabilización. Muchísimos investigadores plantean un periodo de estabilización del alimento una vez que fue contaminado. También hicimos el estudio en capilares, en los cuales aproximadamente se podían cargar 25 gramos de muestra, y la muestra contaminada fue sometida a las mismas temperaturas que utilizamos para caldo nutritivo. Y seguimos el mismo proceso. Bueno, encontramos varias cepas, pero utilizamos 2 cepas de Salmonella enteritidis, 2 cepas de Salmonella typhimurium, y en realidad utilizamos 2 cepas de Salmonella Montevideo que no encontramos resistencia térmica, pero bueno, encontramos una resistencia a ácido igual de relativamente baja, porque con un D de 30 minutos, para probar a ver qué era lo que ocurría con esta cepa en un medio sólido, si podían ser más resistentes o no en la albúmina. Y utilizamos las 2 cepas de Enteritidis y Typhimurium que presentaron mayor resistencia térmica.
Los recuentos, en realidad, los recuentos de bacterias supervivientes, también nos interesó evaluar si respondían a cinéticas lineales o si podían llegar a responder a otro tipo de cinéticas, como las que tiene incorporada este programa, que se conoce como este programa informático, que es GinaFit, que está libre, es un software libre, y que permite modelar los datos obtenidos según diferentes modelos matemáticos propuestos para estudios térmicos. En realidad, bueno, la bibliografía indica que cuando uno hace estudios en tubos capilares, prácticamente la transmisión de la temperatura es casi instantánea y, por lo tanto, las gráficas de destrucción son lineales. Nosotros en nuestro estudio tuvimos muy poquitas curvaturas, así que consideramos que la respuesta en realidad podíamos estudiarla a partir de un modelo lineal. El modelo lineal igual respondió con parámetros de determinación muy importantes, o altos, entonces consideramos que el modelo lineal era adecuado para estos estudios. Bueno, acá a modo de ejemplo, ustedes pueden ver las gráficas que obtuvimos a 72 grados centígrados y a 82 grados centígrados para las cepas, estas primeras son Salmonella enteritidis, estas de Salmonella typhimurium y Salmonella Montevideo, que resultó con mucho menor resistencia térmica, tanto a 72 como a 82 grados centígrados. Igual pudimos hacer recuento de estas temperaturas. Bueno, los valores D obtenidos los pueden ver en esta tabla. En realidad, bueno, en la gráfica anterior estaban hechos en horas, pero después a efectos de comparar, quedaron acá en esta diapo en minutos. Si ustedes miran estos datos, a 72 grados se necesitan horas para destruir Salmonella, y en cambio 82 grados con 15 minutos, acá se necesitan aproximadamente 6 horas, y aquí con 15 minutos estas salmonelas se inactivaban, o sea, se inactivaba un logaritmo, ¿no? O sea, si yo tengo que determinar, por ejemplo, 6 logaritmos, que como les decía, es la exigencia de la normativa, por ejemplo, para productos listos para consumir en Estados Unidos, necesitaría 6 veces más este tiempo. La mayoría de las cepas, bueno, aquí esta otra cepa de Salmonella enteritidis tuvo una resistencia un poco mayor, y cuando calculamos el parámetro Z de resistencia térmica, vimos que en realidad eran muy similares con Salmonella Montevideo, que yo les decía tenía muchísimo menor resistencia térmica en caldo nutritivo, y Salmonella typhimurium, que presentó la mayor resistencia a ácido, tuvo consecuentemente una mayor resistencia a temperatura. Pero que si ustedes ven los estudios estadísticos, prácticamente no hay diferencia con Salmonella enteritidis. O sea, presentaron una resistencia térmica similar. En los últimos años, sí, este grupo de investigadores, que son, ahora no recuerdo bien, de una universidad de Estados Unidos, creo que son, no, bueno, no recuerdo, mil disculpas. Bueno, este grupo de investigadores empezaron a hacer estudios de resistencia térmica de Salmonella enteritidis PT30, en este caso, a 80 grados centígrados. Comenzaron estudiando productos secos como harina de almendras, harina de trigo, leche en polvo, y encontraron, se asombraron con la resistencia térmica encontrada. Y también comenzaron a estudiar a Enterococcus faecium como una cepa sustituta para estudios de Salmonella enteritidis, para estudios de resistencia térmica de Salmonella enteritidis. Porque todos conocemos que para hacer estos estudios
en realidad uno tiene que tener un laboratorio con una seguridad biológica adecuada, porque la contaminación del operador es muy grande, ¿no? Se trabaja con altas concentraciones, así que es muy interesante, son muy interesantes estos estudios que permiten, o sea, que proponen el uso de esta cepa de Enterococcus faecium como sustituto de Salmonella. Bueno, estos estudios, como les decía, en este año han publicado un trabajo concretamente en productos de huevo en polvo. Lo han realizado en celdas de aluminio para estudiar muerte térmica. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver el dispositivo que se utiliza para colocar las celdas. Estas celdas se colocan en inmersión en aceite, de tal manera de mantener una temperatura constante. Como les decía, los estudios lo hicieron a 80 grados y los datos, o sea, trabajaron con una albúmina de huevo en polvo de 6% de humedad, similar a la albúmina de huevo que nosotros utilizamos en los estudios, y encontraron que a 80 grados centígrados tuvieron una reducción bacteriana de un log, ¿no?, después de 26 minutos aproximadamente. O sea, datos muy similares a los que nosotros hemos obtenido. Al principio, yo les quiero compartir que nosotros estuvimos como, digamos que se evaluaba como dudosa nuestros estudios a alta temperatura y resistencia. Si bien de pronto la industria conocía que los procesos térmicos, sobre todo el de secado spray, no inhibían Salmonella y que eran necesarios varios días a temperatura de 70 o 80 grados centígrados para reducir y asegurar que este producto sea inocuo. Como yo les decía, el proceso de pasteurización de los productos secos tiene más que ver con la restauración de las propiedades de la albúmina, de que pueda readquirir las propiedades de formación de gel y de albúmina y de batido, pero por supuesto que sí, que asegura que esta bacteria no esté presente en estos productos. Bueno, estos autores también determinaron que Streptococcus faecium tiene una resistencia mucho mayor a Salmonella. Si acá ustedes ven, el valor para esta bacteria resultó en 40 minutos, por lo que resultaría adecuada estudiar el comportamiento de enterococos para, de alguna manera, asegurar que Salmonella no esté presente. Para concluir, bueno, estos estudios en realidad sirven, creo que pueden ser un dato interesante para la industria, para determinar los tiempos de pasteurización de los productos avícolas. Si el proceso de secado spray es un proceso controlado, es realmente una pena que el proceso de pasteurización posterior produzca daños, sobre todo cuando se realiza por mucho tiempo. Entonces, teniendo los datos de resistencia de Salmonella en estos productos, entiendo que pueden reducirse los días de pasteurización y poder asegurar productos más inocuos. Estos autores también hicieron un estudio a diferentes actividades de agua y entonces vieron que si se modifica un poquito la actividad de agua, se modifica, bueno, pasa en términos de actividad de agua de pronto no es tan poco, pasa de 0,30 a 0,45, 60, 0,60, se reducen muchísimo los tiempos de tratamiento. O sea que, bueno, es como para investigar, ¿no?, otras alternativas y tratar de mejorar este proceso de pasteurización para que estos productos sean, digamos, mucho más nutritivos y tengan mucho más beneficios, tanto para la industria como para los consumidores finales de estos alimentos, para la población en general. Bueno,
Creo que es todo. Muchísimas gracias.